Pulso económico que, como es tradicional, vamos a iniciar mirando qué tal le ha ido a la bolsa española, el IBEX 35. Lo importante es que seguimos montados a primeros de mes sobre los 16.000 puntos. Hoy, discretísimo, 0,03 de avance. El índice general termina la primera sesión del mes en 16.037. Algunos valores llevan viento de popa garantizado por el gobierno. Indra, 5,40 de subidas. ACS, esto ya es otra cosa, 3,02. Y Mafre, 2,87 arriba. En el lado del rojo, hoy es Robi la que peor marcha ha tenido, pierde 2,62, Telefónica, luego hablaremos de ella, 2,17 abajo y Fluidra, 1,91 de caídas. Bien, y a continuación les voy a adelantar algunos titulares de lo que a mí me parece que va a ser lo más significativo de nuestra mesa de análisis económico, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bien, pues en nuestra tertulia de análisis económico, como no tenemos que recoger que entre Santander y BBVA van a repartir 3.500 millones de dividendos esta semana. No está mal la cosa. Y también hablar de que Iberdrola y Endesa señalan a los últimos gobiernos, tanto del PSOE como del PP, concretamente a Rajoy, a Zapatero y a Sánchez, por el apagón, por no haber hecho las obras debidas en infraestructuras que permitan la estabilidad del sistema eléctrico. Pero bueno, los dos grandes, Iberdrola y Endesa, lo tienen claro. Los responsables de esos gobiernos tienen pues mucho que ver con que se produjera el apagón. Y ya dicho esto, vamos a presentarles a nuestros invitados en el día de hoy. Don José Ignacio Enríquez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Don José Ignacio es actuario financiero y presidente de varios fondos cotizados de renta fija. ¿La tarde bien? La tarde fenomenal. Tal vez, vamos. Dispuesto a empezar. Venga. Don Antonio Castelo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Xavier. Don Antonio, ya saben que es analista de mercados en eBroker. ¿Todo bien? Todo en orden. Vamos a empezar viendo la bolsa, que está en los 16.000, que no perdemos comba, pero que también está en récord de dividendos, las dos cosas y a la vez. Bueno, seguimos en la parte alta del ciclo, inercia positiva, que se sigue apoyando en la banca, como bien decías hace un momento, en los dividendos, ¿no? Esta semana vamos a ver a los dos grandes bancos españoles repartiendo importantes cantidades de dividendos récord. Y bueno, pues de alguna manera lo que estamos viendo es que se mantiene el impulso, lo mismo está ocurriendo en las otras bolsas, ¿no? Puede haber, hoy de hecho la sesión ha ido de más a menos, pero bueno, está aguantando los 16.000, que era algo que bueno, dudábamos en algún momento. El problema, pues el que hemos dicho estos días atrás, que cualquier tropezón pues puede dar un poquito de miedo, ¿no? Porque ya estamos en niveles de muchos valores que son ciertamente exigentes, ¿no? José Ignacio. Sí, totalmente. Bueno, ahora entraremos en detalle, pero tres grandes compañías como BBV, Santander y Inditex, mejor dicho, pues hacen un reparto de dividendos, tiran del IBEX hacia arriba y bueno, pues eso se nota. Pero aparte de que puntualmente coincida con ese reparto de dividendos, se empieza a percibir, hay dos fuerzas que mueven el mercado, el miedo y la codicia, ¿no? Greed and fear, que son los términos en inglés que se suelen utilizar. Hay un sentimiento generalizado de no miedo, no hay miedo, y no sé si codicia o avaricia, pero empieza a cundir el sentimiento de que si no estás invertido estás perdiendo el tiempo. Entonces, en estos momentos es cuando debemos recordar que el efectivo, el cash, también es un activo. Es un activo que tiene un valor estratégico y que ante correcciones o caídas importantes es un valor a tener en cuenta. Yo personalmente, pues bueno, ya estoy viendo con una cierta, digamos, un cierto respeto los niveles de cotización en los que estamos, y si le unimos que a final de año generalmente había siempre un rally alcista, pues por esa regla de tres nos vamos a ir a los 18.000 puntos facilito. Puede que ocurra o puede que, bueno, pues para eso están los mercados, para recordarnos que lo mismo que hay un sentimiento de avaricia generalizado, de ahí se puede pasar en cuestión de días, en cuestión de horas, al de miedo, al de pánico. Sí, sí. Bueno, los máximos de la bolsa pillan a los inversores en fondos volcados en productos de bajo riesgo, ¿no?
Esa es la esencia de la situación ahora. Bueno, la situación ahora yo creo que es la situación que se viene repitiendo desde hace mucho tiempo en el mercado español. Yo creo que aquí hay razones estructurales y culturales, ¿no? La cultura del depósito y de la letra del tesoro. Históricamente en España siempre ha habido tipos altos y el inversor se ha acostumbrado a eso. La falta de educación financiera masiva. No se ha acostumbrado, no. Le han ido acostumbrando, bueno, bien, le han ido acostumbrando a que fuera claro. por ese Le han ido acostumbrando, pero él también se acostumbró. No ha tenido digamos, la inquietud que muestran otros inversores en otros países para ir ahí. Yo creo que falta una educación financiera masiva sobre un horizonte de largo plazo y de diversificación, ¿no? Y luego, bueno, pues hay otra cosa que me parece que es muy importante, es el asesoramiento bancario, que suele ser bastante conservador también, ¿no? En España la gente sigue yendo a ver a Pepe, que es el director de su oficina, que le dice, chico, compra esto que seguramente no es lo que necesita el inversor, pero sí que es lo que necesita colocar el banco en ese momento, y siempre suelen ser productos que van mirando más bien la comisión, que son conservadores. Mira, veía un poco con los datos de Inverco últimos que han salido, son los de septiembre, en España el patrimonio que hay en renta variable en los fondos de inversión es un 12%, 28% Francia, 32% Alemania, 45% Reino Unido. Está todo dicho, ¿no? Sí. Así es. Bueno, muchas veces hay que ver la letra pequeña de esos fondos que te venden como fondos de bajo riesgo, si realmente son de bajo riesgo o es que la calificación y el sobrenombre que le han dado es de bajo riesgo. Hace unas semanas empezó un término que se ha puesto un poco de moda en el argot, que es el de un animalito que a todos nos desagrada, que son las cucarachas, ¿no? Entonces, en el argot se empieza a hablar de por dónde creemos que pueden aparecer esas cucarachas que detecten que hay algunas digamos, bueno, pues bolsas de inversión que pueden estar pues putrefactas, por decirlo. Entonces, al hilo de esas cucarachas, yo personalmente, que me he estudiado los fondos de deuda, muchos de ellos tienen bajo riesgo porque se dedican a prestar, son de deuda privada, de deuda corporativa. Entonces hay un razonamiento que lo dan como axioma que a mí me hizo pensar, estos fondos de deuda privada llegan a financiar lo que el banco no quiere financiar, donde el banco no quiere llegar. Entonces no nos olvidemos que los bancos lo que les gusta es financiar. O sea, no hay ningún banco que diga, no, yo ya no quiero financiar más, porque yo estoy harto de ganar dinero con el margen de intermediación. Lo que pasa es que cuando esas operaciones no las ve claras, las desecha o las retrasa o las evita. Y ahí es donde llegan estos fondos de deuda privada, de corporate debt, y entran en ellos. ¿Qué ocurre? Que además lo trocean, hacen las famosas tranche, y esto es un tramo senior, esto es deuda mezzanine, distintas palabras que al final acabas mareado y tú dices, bueno, pues esto será solvente, porque son compañías, las compañías están... Cuando empiezan esas cucarachas, empiezan a caer algunas compañías, como la semana pasada que hay una norteamericana, se empieza a producir ese efecto dominó. Entonces, muchas veces hay que tener cuidado con esos fondos de deuda de bajo riesgo que pueden no ser de tan bajo riesgo. Bueno, vamos con los dividendos, que es mucho más agradable. Santander, y BBVA van a repartir juntos 3.500 millones esta misma semana. Poco, mucho, extraordinario. Extraordinario, sobre todo porque tanto Santander como BBV reparten este dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio que estamos viviendo de 2025. Ellos más o menos han hecho las cuentas de, bueno, aquí esto no se nos va a caer el chiringuito de aquí a final de año, quedan 2 meses y vamos a repartir un dividendo a cuenta de las ganancias que este año el auditor el año que viene nos dirá que se han ganado y que efectivamente se han realizado. Bueno, es lo que se suele hacer en la práctica, tiene un puntito de riesgo, que por eso lo estamos mencionando, y no deja de ser un dividendo a cuenta. Cuando luego vienen mal dadas, pues uno tiene luego que enmendarla, inventarse o suspender el pago de dividendo, o un dividend script, te pago con papelitos, como hemos conocido años atrás, ¿no? Pero en principio, pues bueno, esto lo que hace es que ayuda a que para ir a ese dividendo, pues los accionistas que no lo son, pues se animan, compran, y todo eso lo que hace es que a priori pues tira del valor hacia arriba. Luego hay otra que es Inditex, que esta sí reparte un dividendo, pero parte del dividendo es extraordinario y parte es con cargo lo que ya se ha ganado, que es un dividendo mucho más conservador.
Sí, completamente de acuerdo, ¿no? Bueno, a ver, el sector bancario ya lo hemos mencionado aquí muchas veces. Lo que está mostrando es una fortaleza operativa tremenda, un exceso de capital importante y voluntad de retribuir al accionista, ¿no? Esto está absolutamente claro. Yo sí que quería decir aquí una cosa, y es que, bueno, muchas veces cuando hablamos de dividendo hablamos de las cantidades globales, estamos hablando de los 3.500 millones de euros que se van a repartir esta semana, van a repartir estos dos bancos, pero quizás tendríamos que ver también en términos de rentabilidad por dividendo, es decir, comparado con la cotización actual a la que está, si que se comprara ahora mismo, que es algo que había dicho José Ignacio. Entonces, de alguna manera, lo que sí que vemos todavía es que la rentabilidad por dividendo de la bolsa española está baja, porque cuanto más alta es la cotización, la rentabilidad por dividendo es menor. Entonces esto es algo que también habría que ir mirando, ¿no? Empezamos a estar, como decíamos también al principio, en términos ya que empiezan a ser un tanto exigentes, ¿no? Hablemos del Santander a fondo, porque hay 6 firmas de análisis que mejoran su precio objetivo después de que la entidad presentara unos resultados, unos beneficios históricos. Aunque ahora esta semana vayan a descontar dividendos y eso pues tire el valor un poco a la baja, ¿hasta dónde creen que puede llegar a subir el Santander? Pues tiene la barrera psicológica de los, voy a decir una cifra alta, 10 euros, que sería un upside de un 20 o un 25%, pero es que, visto lo visto, pues muchas veces en economía y en finanzas se funciona por referencias. Entonces, una vez consolidado el nivel de los 8 euros en un ambiente alcista, pues lo que toca es decir 9,5, nada de decir 9, porque eso parece ya que es un 5% y eso casi pueden ser 3 jornadas consecutivas positivas, ¿no? Bueno, creo que sería un récord llegar a una cifra cercana a 10 teniendo en cuenta de dónde venimos, es decir, ha estado muchos años en los 3-4 euros, con lo cual es triplicar el valor tuyo cuando realmente el banco no ha crecido el triple a nivel internacional. Pero la bolsa descuenta expectativas y las expectativas que hay ahora mismo sobre Banco Santander pues son ciertamente buenas y pudiera ser. Sí, completamente de acuerdo. Mira, fíjate, esto sí que lo he mirado en Mediobanca. Dice 10,60 euros, que es un 19% de potencial frente a la cotización actual. ¿Hasta dónde puede subir? Bueno, yo he estado viendo el consensus de mercado, 25 analistas, el promedio de precio objetivo es 9,36, pero el máximo llega, hay alguien que le fija 10,80 euros. Entonces, estoy completamente de acuerdo con lo que decía José Ignacio, ¿no? Teniendo en cuenta que tiene un rote del 16,3% y las guías... ¿Qué es eso del rote? La rentabilidad por capital, o sea, es un ROE, rentabilidad de los recursos propios, de alguna manera que en la banca pues se utiliza ese término, ¿no? Un 16,3% que está bien. Hemos dicho un exceso de capital. A mí tampoco me extrañaría que llegara a los 10 euros antes de final de año si el IBEX sigue más o menos en los niveles que está y si la banca pues sigue manteniendo el tirón que está teniendo. Sí que quiero decir también aquí, poco de vez en cuando vamos a echar el cubito de agua fría, ¿no? Ojo, porque bueno, aquí puede haber volatilidad donde en Latinoamérica, en Reino Unido, que en algún momento pues han dado algún pequeño susto trimestral, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si eres un inversor de largo plazo, todavía tienes margen para comprar, pero cuidadín porque bueno, puede venir algún susto de estos, ¿no? Bueno, hablemos del apagón, porque los dos grandes operadores eléctricos, Iberdrola y Endesa, señalan a Rajoy, a Zapatero y a Sánchez como responsables de no haber hecho las inversiones necesarias, de tener hecho unos zorros la red de alta tensión en España, para acabar rápido. Bueno, pues por un lado es digamos, una crítica valiente, porque dice, mire usted, no nos diga que el problema está en las compañías privadas, está en el gobierno, en el Estado, pero por otro lado, pues bueno, han despachado para todos y no han concretizado en lo que se refiere al apagón bajo un gobierno concreto, sino que han tirado para atrás y han dicho, pues aquí culpable tanto el señor Jordi Sevilla, la señora Corredor y todos los que han estado antes, ¿no?
parece ser, y ahora ya entramos en temas técnicos, que viene todo derivado de que en Europa pues el voltaje con el que se trabaja y el amperaje pues es mucho más exacto, y me explico, son unas nociones básicas que he aprendido por ver un poco entrar a comentar el teletipo. Hay un amperaje mucho más bajo, con lo cual el tiempo que tardas en desconectarte es mayor, te da tiempo. En Europa pues se avisan, oye, está oscilando mucho en 3-4 amperios, aquí no, aquí tenemos un margen muy grande, y cuando se alcanza ese margen, raca, se van los plomos, se funden los plomos y tarda mucho más en recargarse. ¿Por qué? Pues obviamente yo no soy ingeniero, pero obviamente porque es un sistema más deficiente que el que tienen otros países vecinos más desarrollados. Entonces, ¿los culpables quiénes son? Pues están perfectamente identificados. Lo que pasa que, bueno, pues han sido Iberdrola y Endesa. El resto creo que se han descabalgado, ni han entrado, se han puesto de perfil, Repsol, Naturgy y compañía. Y bueno, pues yo lo veo más como un disclaimer, que se suele decir, es decir, un descargo de responsabilidad de a mí no me digas nada porque yo no tengo la culpa, que una labor de depuración de responsabilidades. Sí, bueno, es curioso esto, porque yo tenía aquí una notita tomada, ¿no?, que la estrategia esta de señalar a los gobiernos, que puede interpretarse como una forma de anticipar litigios, reclamar indemnizaciones o reforzar su posición ante futuras reformas. Lo que sí que es cierto es que en España los gobiernos, desde la época de Rajoy, seguramente antes también, no han tomado las medidas oportunas para que el sector se desarrolle. Es bastante sorprendente en el caso de los gobiernos socialistas, que han apostado claramente por un tipo de energía, que no se hayan anticipado a las necesidades que hay, y lógicamente pues estas dos grandes eléctricas, que son, digamos, de las más puras de todas, pues que estén diciendo, oiga, mire, a mí no me mire, mire al señor que tiene que regular aquí, que no ha hecho su trabajo y no ha hecho las inversiones que tiene que hacer, ¿no? Bueno, me van a permitir que les ofrezca un consejo publicitario. Metagestión es una de las gestoras independientes más antiguas de España. Nuestro fondo Metavalor, uno de los más premiados de la bolsa ibérica, logra una rentabilidad anualizada del 8% desde 1991 y del 33% en 2025, acumulando un crecimiento del 1.237%. Metafinanzas se mantiene como fondo líder del sector financiero con un 46% de rentabilidad este año y un incremento del 223% desde 2017. Infórmate en nuestra web o visítanos. Vamos a hablar de Telefónica. Mañana es un día grande en Telefónica. Tienen una cita con los mercados importante porque presentan resultados. Vamos a ver qué acaban haciendo con los dividendos. Habrá recorte, no sabemos de cuánto. Probablemente sea un recorte amplio. Habrá algo de empleo, algo de recorte en materia de empleo, y habrá algo de planteo de hacia dónde va Telefónica, o por lo menos eso es lo que esperan los mercados. ¿No es así? Bueno, eso es lo que llevamos diciendo aquí en esta mesa, que llevamos esperando desde unas poquitas semanas después de que el señor Murtra tomase el mando. A ver, Telefónica le ha aguantado bastante bien las entradas de accionistas que ha tenido, los árabes, la SEPI, Criteria, Caixa, que también hizo sus movimientos. Pero claro, esto sirve para darle en un momento determinado un soporte, pero ya se ha pasado el efecto de eso. Y ahora tenemos al señor Murtra diciendo, bueno, yo quiero liderar en Europa el proceso de concentración tal, no sé qué, quiero estar en otros negocios. Sí, oiga, todo esto es fantástico, pero ¿cómo lo va a financiar usted? ¿Va a generar fondos realmente para financiarlo? ¿Va a tener que hacer ampliaciones de capital? ¿De qué tamaño? ¿Va a tener que dejar de pagar dividendo para hacer ampliaciones de capital más pequeñas? Díganoslo, señor Murtra. Entonces estamos esperando que nos lo diga. Pues de lo más concreto, que es mañana, a lo más genérico, que luego me gustaría mencionar. De lo más inmediato, mañana es el día dedicado a presentar resultados. Los resultados presumiblemente van a ser malos, volverá a perder dinero en este trimestre, igual que lo ha perdido en los trimestres previos, con lo cual los resultados decepcionantes. Dividendo, pues no ha lugar, porque el dividendo, y abro paréntesis, recordamos lo que era una fracción, el dividendo y el cociente, o el cociente del dividendo. Pues el dividendo justamente lo que divide, la ganancia dividido entre lo que vale la acción. Por mucho que valga la acción o pocos, y si no hay nada a repartir, pues el dividendo procede que sea cero, aunque te inventes un conejo de la chistera y te saques un dividendo a cuenta de lo que voy a ganar en el futuro, pues estás tirando la casa por la ventana, que se suele decir.
A nivel de plan de futuro, pues el plan de futuro más inmediato pasa por delistar la compañía en Nueva York, que trabajito costó, en la época de la internacionalización del señor Vilallonga, que bien o mal, pero teníamos una multinacional en el sector de las telecomunicaciones en Latinoamérica. Nos hemos quedado sin ella porque hemos vendido en todo, salvo en Brasil. Curiosamente, el único país en el que ni el señor Murtra, ni yo, ni creo que ninguno de los de esta mesa sabemos hablar, porque yo no soy brasileño. No, tampoco han vendido Venezuela. Bueno, pues Venezuela. Eso será por otra Donde parte. siguen invirtiendo. Y ahora nos deleita con que quieren apostar por mercados como Alemania. Pero vamos a ver, ¿usted sabe hablar alemán? Porque no he hecho ni negocios en Alemania. Entonces, es muy triste que una compañía puntera como teníamos la hayamos maltratado sistemáticamente por la politización que tiene. Yo qué puedo decir de Telefónica, como accionista hace mucho tiempo que salí de ella y como bonista también, con lo cual es una compañía que a día de hoy, lamentablemente, pues no tiene el favor para mí y para muchos. Bueno, hablemos de otra operadora del mismo sector, Orange, que ha comprado el 50% que no controlaba de Más Orange a los fondos de Más Móvil por 4.250 millones, que se dice pronto. Orange va a tomar las riendas de la empresa española en la primera mitad del año que viene. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues que refuerza su posición competitiva en España, que el operador resultante ya va a ser el líder por número de clientes en el mercado español y que bueno, pues que tener el control total pues le permite una integración más fluida, ¿no? Aquí sí que bueno, pues los números son los que son, están ahí y siempre han tenido muy claro, siempre nos han contado qué es lo que querían hacer y a dónde querían ir, a diferencia de otros que se han dejado comer el pastel. Sí, totalmente. Orange en el mercado español tiene un plan que se llama, tenemos un plan, igual que lo tiene Digi, que también pues con otra estrategia muy clara ha entrado, y ¿quiénes no tienen un plan? Pues Telefónica, lo mencionábamos hace un ratito, y Vodafone, que era una compañía otrora pues puntera y del Reino Unido, se quedaron en zona de nadie y a día de hoy justamente la quiere comprar Telefónica. O sea, la verdad que la estrategia de compras es, pues bueno, Curiosa. algún día es muy curiosa. Sí. Y como no tienen Investor Day, porque han quitado el Investor Day, que lo tenían, pues ahora ya ni lo comunican. Yo creo que esta compra es positiva para Orange, consolida a nivel continental su negocio y bueno, pues creo que es una buena noticia para la compañía, para Orange. Bueno, hablemos del futuro de la Sareb, porque está en liquidación y tiene un déficit de 16.500 millones que vamos a pagar ustedes y nosotros. Eso está claro. El Banco Malo entra en disolución el año 2027 con una cartera de 6.000 millones en activos inmobiliarios absolutamente fascinantes y en créditos que no han conseguido vender. Y algunos pensamos que es que ni siquiera les interesaba intentarlo. Pues vamos a ver, o sea, la verdad es que la gestión ha sido deficiente en términos de transparencia, en términos de eficiencia, en términos de rendición de cuentas y su liquidación pues deja un legado incómodo, una factura alta y una sensación de que las lecciones de la crisis pues no han servido para nada, ¿no? Es que no sé, creo que sinceramente que no han hecho su trabajo ni en forma, ni en tiempo, ni en modo, ni en absolutamente nada. Entusiasmo, desde luego, no han Cero. puesto. Eso se lo puedo asegurar. Sí. Totalmente de acuerdo. Comentábamos antes, al inicio del programa, fuera de micrófono, que todos hemos hecho algún tipo de acercamiento a Sareb cuando estaba activa y ha sido decepcionante ver que no se tomaban el mínimo interés y parecía que te hacían un favor simplemente por hablar contigo. Bueno, pues es un claro caso de patadón y para adelante, tenemos aquí un problema de muchos miles de millones, vamos a paquetizarlo, vamos a crear unos puestos de trabajo que se van a encargar teóricamente de esta labor, pero que no se han encargado y lo que han dicho es cuanto más estiremos el chicle, pues más tiempo somos funcionarios del Estado. Es mucho dinero, 16.500 millones hay que pagarlos, no le vamos a hacer pagar a los jubilados, ¿no? Y a los niños, entonces vamos a dividir entre 20 millones, que somos los que trabajamos a día de hoy en este país, pues son casi 1.000 euros, casi 900 pavos que se nos van a ir pues para pagar una cosa que podía no haber costado dinero y que podía haber generado riqueza si se hubieran movilizado, si hubieran sido proactivos, si se hubieran hecho ventas. Esa era su obligación. Pero esa era su obligación, pero como No aquí hay derechos, heroísmos, simplemente coherencia. Estamos en un país que hay derechos pero no obligaciones, Javier. Sí, es así. Bueno, tenía yo aquí escrito, no nos va a dar tiempo a analizarlo mucho, que los fondos de renta fija traen a 28.000 millones de euros este año 2025, que a mí me parece poquísimo.
Sí, es poco. Son estadísticas de 28.000 millones. Habría que ver un poco la letra pequeña, si los atraen de otros fondos de renta fija o era justamente de fondos de renta variable. Yo creo que no, que la renta variable ahora mismo el que está a 90, porque piensa que el cohete va a seguir subiendo. Pues nada, 30.000 millones. A pesar de eso, me parece poco, insisto. Sí. No tenemos tiempo para más, lo tenemos que dejar aquí. Eso sí, tengo tiempo para agradecer a estos caballeros su presencia en el programa y sus opiniones, y a ustedes su paciencia y su interés. Pero para ustedes hay premio. A la vuelta de publicidad, la redacción abierta. ¿Qué queréis que...?